¿Me avisan, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí. Ya, comenzamos entonces. Les cuento que este documento que voy a mostrarles ahora, que me va a servir como guía para la clase de este día, se lo voy a enviar mañana. No sé cómo lo voy a hacer para enviarlo. Si no está Evelyn, voy a tratar de contactarme con alguien con quien enviárselos. Entonces así ustedes pueden tener este documento. Y así también ustedes lo tienen para la clase del viernes, porque esto lo trabajamos hoy día y lo terminamos el viernes. También quiero contarles que ya envié a Evelyn los PDF con todos los libros que he citado en este curso. La idea es que ustedes, esto, como dije al comienzo, la idea es que esto que a ustedes les voy presentando, ustedes tomen la idea y ustedes por su cuenta sigan también investigando lo que tengan el interés de seguir profundizando en esto. Así que están los PDF ya, y los que mencione hoy también los voy a subir mañana o por lo menos antes del viernes. Dicho esto, entonces comencemos. Entonces hoy vamos a comenzar a ver la filosofía del periodo cosmológico. Estamos en cualquier libro de filosofía con que uno abra, se va a encontrar con que el primero de los filósofos que conoce la historia es Tales de Miletos. A él le va a seguir después dos personajes más, que son Anaximandro y Anaxímenes. Se dice que Tales habría sido maestro de Anaximandro y que a su vez Anaximandro habría sido maestro de Anaxímenes, y que ellos habían conformado una escuela que se conoce como los jónicos, Escuela Naturalista de Jonia, más o menos con esos nombres, porque ellos eran todos de la ciudad de Miletos, que esta historia, ya sabemos también, lo hemos repetido muchas veces, comenzó el siglo VI a.C., en esta ciudad de Mileto, en Jonia, una colonia griega en el Asia Menor. Ahora, cuando hablamos de los filósofos del periodo cosmológico, primero tenemos que aclarar algunos conceptos que se vierten a veces muy livianamente, y es bueno tener una mirada más amplia del tema. Por ejemplo, eso que se les llama filósofos. Alguna gente dice que no se les debería llamar filósofos porque la filosofía todavía no existía. Es como si habláramos, por ejemplo, de la pintura antes de que existiera el arte, de la pintura como arte. O que habláramos, para poner un ejemplo más pedestre, que habláramos de futbolistas antes que se inventara el fútbol. Entonces, como todavía no se había inventado la filosofía, hay gente que plantea que ellos deben llamarse solamente pensadores. Entonces serían los pensadores del periodo cosmológico. Pero hay motivos también para hablar de ellos como filósofos, si es que entendemos que la filosofía fue esta actitud de ellos de querer saber, ya no centrándose en los mitos, sino buscando un conocimiento nuevo, usando para ellos sus inteligencias, el logo. Si lo miramos desde ese punto de vista, entonces les podemos llamar filósofos. También hay otros conceptos que tenemos que conversar de ellos, por ejemplo, que se les llama filósofos presocráticos. Este también es un tema un poco afortunado, porque pareciera ser que estas personas existieron solamente para preparar el camino a que llegara Sócrates. Sin embargo, esto no es muy apropiado llamarlos presocráticos, porque los filósofos del periodo cosmológico, ellos se ocuparon del problema del cosmos, del origen del cosmos, de buscar la física, de buscar el arjé del universo, y son una escuela naturalista. Su preocupación es la naturaleza, el origen del cosmos. En cambio, Sócrates se preocupa más de cuestiones éticas, antropológicas y políticas, incluidas también dentro de la antropología. De igual modo, también es un poco incorrecto, un poco apropiado llamarlos presocráticos, porque si bien algunos de ellos vivieron antes de Sócrates, hay muchos de ellos, como por ejemplo Empédocles, Anaxágoras, tenemos también a Leucipo, a Filolao y a Demócrito de Abdera, que son coetáneos de Sócrates, no vivieron en la misma época.
Entonces tampoco podría ser presocrático. Entonces es un concepto un poco extraño, pero ustedes acostúmbrense que si leen sobre ello, van a decir los filósofos presocráticos, y ustedes sabrán que se están refiriendo a todos aquellos que corresponden al periodo cosmológico, ¿ya? Pero no es apropiado el concepto, eso hay que tenerlo claro también. Esa era un poco la idea que siempre tuve yo en este curso, era a ustedes presentar la filosofía de una manera lo más estricta, lo más correcta posible. Entonces eso también hay que saberlo. Entonces, bueno, además también que a ellos se les llama filósofos, y a los que cultivan el mito se les llama pensadores prefilosóficos o pensadores míticos simplemente. Entonces nos podemos preguntar ahora entonces, ¿qué tienen los físicos? ¿Qué tienen estos filósofos? ¿Qué los hace ser filósofos, ser considerados filósofos y no estar puestos en un escalafón más alto que los filósofos del periodo prefilosófico o de los filósofos, de los pensadores de la época mítica? Nosotros habíamos conversado antes, cuando revisamos algunos textos, la separación entre filosofía y mito fue un proceso, fue paulatino en el tiempo. Incluso comentamos que la filosofía en sus primeros momentos se nutrió del mito. Sin embargo, aquí ahora, con estos personajes, se va a producir algo que es lo que yo quiero compartir con ustedes, que es lo que marca la diferencia entre los filósofos, los filósofos cosmológicos o los pensadores cosmológicos con aquellos pensadores míticos. Hay, primero que nada, lo que dice la historia, lo que dicen todos los libros, es que los filósofos del periodo cosmológico van a intentar explicar los mismos problemas de que se preocupaban los pensadores del periodo mítico, pero ellos lo van a hacer desde otra perspectiva, usando la razón, usando la racionalidad. Ese va a ser un primer punto que va a diferenciar a los filósofos del periodo mítico con los filósofos del periodo cosmológico. Pero además también hay otra cuestión que es fundamental. Los filósofos del periodo cosmológico plantean dos temáticas, yo agregaría también una tercera, que los diferencia radicalmente de los filósofos del periodo, de los pensadores del periodo cosmológico, del periodo mitológico. Pues, lo primero es que los pensadores del periodo cosmológico se dan cuenta que cuando nos preguntamos por la naturaleza, hay algo que es lo que da, desde donde todo proviene. Ese algo es la fisis. Y esa fisis tiene una cualidad distinta ahora. Antes, la fisis hoy día nosotros la vamos a definir como naturaleza, así de momento, que la vamos a tomar más adelantito. Entonces, en todos los libros aparece la fisis como sinónimo de naturaleza. Pero esta fisis, a diferencia de cómo la miraban los pensadores del periodo mítico, esta fisis no es algo sagrado, no está sacralizada, sino no es divina, sino es cognoscible. Se puede llegar a ella a través del razonamiento humano, a través de la lógica, a través del pensamiento. ¿Ya? Y la segunda idea que empieza a diferenciar ya a los filósofos del periodo cosmológico con los pensadores míticos es que ellos le dieron al logos una cierta connotación que lo hace superior a la forma como se concebía el logos antes, en el periodo mítico. La palabra logos existe desde siempre entre los griegos, pero ahora con estos pensadores le van a dar al logos una capacidad importante que antes no se le había reconocido, que es esa capacidad de meterse penetrar en los temas, en los problemas que le interesa conocer, penetrarse para desentrañar sus misterios más profundos y poder dar cuenta de ellos, y este saber que encontremos transmitirlo. Pero este saber que encontremos ya no está logrado con el auxilio de la divinidad, sino que es un saber que se logra por el esfuerzo del hombre con su propia racionalidad. Esa es una segunda característica. Y una tercera característica que yo quiero destacar también es entre ellos, entre estos personajes, y que la tengo más adelante en este texto, es que
los pensadores del periodo mítico conciben la realidad como sacralizada, con la presencia de los dioses interviniendo en todo lo que pasa. Todo lo que ocurre son resortes movidos por los dioses. Si algo pasa es porque los dioses lo querían así. Si algo no sucedió es porque los dioses lo quisieron así. Está todo determinado por los dioses. Entonces resulta que uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con las cosas? ¿No puede ser de otra manera? Entonces, cuando yo creo que los filósofos de este periodo empezaron a cuestionar eso, porque resulta que, como ha sucedido después en la historia, en la Edad Media, por ejemplo, y como sucede también hoy con ciertas teorías que se proponen como definitivas, como terminadas, le ponen un techo al pensamiento filosófico y nos dejan avanzar. Por ejemplo, en el caso del periodo mítico, no se podía avanzar porque todo estaba en manos de los dioses. Entonces, esta forma de concebir la realidad ponía un techo sobre cualquiera e impedía que buscara más profundamente. Lo que pasó también en la Edad Media, algo similar, que había cosas que la religión no permitía averiguar porque era voluntad de Dios y por lo tanto no había nada más que hacer. Lo que pasa hoy día también con ciertas teorías políticas, económicas, que tampoco se puede ir más allá porque sería atentar contra el sistema. Entonces, la filosofía siempre ha sido un poco rebelde, yo les contaba, tiene una función crítica. Entonces, a mí me da la impresión, y esto tal vez lo tenga que trabajar un poco más todavía, me da la impresión que los filósofos del periodo cosmológico también se pronunciaron en contra de esta forma de entender la realidad sacralizada, porque impedía buscar otro tipo de respuestas más allá de lo que el conocimiento mítico permitía. Entonces hay un intento por romper de ellos con esto. Y entonces aquí viene para mí la diferencia más radical, y esto si así lo entendemos, hay un rompimiento entonces entre el mito y la filosofía. Pero el rompimiento no es porque el mito sea falso, porque el mito sea un relato fantástico, no sea real, etc. No es por el mito como cuento, como historia, sino es porque el pensamiento mítico en general, en manos de los que manejaban el poder, tal vez servía mucho que las cosas fueran así y no se cambiaran. Entonces, ellos quisieron ir más allá de esto y rompieron con este esquema estrecho de pensamiento que pone el pensamiento mítico. Entonces, yo creo que aquí hubo un rompimiento, se rompió con esto, no con los mitos en cuanto a su veracidad o en cuanto a lo que contaban, sino rompieron con los mitos con esta forma de ver el mundo, de entender el mundo en general, que, como decía hace unos minutos, a alguna gente le conviene esta forma de concebir el mundo porque así están conformes y no tocan sus intereses. Les vuelvo a repetir lo que pasaba en la Edad Media. ¿Se dan cuenta? También hay cosas que no se permitía esa disputa entre razón y fe, por ejemplo, que existió en la época medieval. Alguna gente que se atrevía a dudar de la fe era considerada hereje y a la hoguera se iba. Acá no pasaba eso, pero también hubo que dar una tremenda lucha para poder que se abriera los sistemas para poder pensar de una manera diferente. Entonces yo siento que aquí pasó algo similar. Y eso, como digo, también se repite en nuestra época. Entonces yo diría que aquí entonces ese rompimiento sí que hubo entre los filósofos y el pensamiento mítico. Pero como vuelvo a repetir una vez más, no porque los mitos sean cuentos fantásticos o porque no parezcan creíbles, sino porque esta forma de ver el mundo pone un freno a todo intento por ir más allá en el pensamiento. Lo dejo lanzado como una idea para que ustedes la manejen, le den su vueltecita a ver qué les parece la idea. Entonces, lo que los griegos de este periodo entonces van a buscar es la física. Por eso se llama también los físicos. Aristóteles dice, los primeros que filosofaron buscaban la física, los llaman los físicos. Ahora, ¿qué es la física? Yo había adelantado hace un ratito que generalmente se entiende la física como naturaleza. Pero aquí tenemos un problema también de traducción. Las palabras griegas no tienen su equivalente en una sola palabra en español. Entonces, si nosotros entendemos naturaleza como el conjunto de seres vivos e inanimados, árboles, animales, humanos, plantas, flores, etc., si para nosotros esto es la naturaleza, entonces no tiene nada que ver con el concepto de fío.
por el concepto de physis, perdón. Porque la palabra physis en griego viene de un verbo que es el verbo phio, ¿ya? Y este verbo phio significa manar, emanar, nacer, brotar. Entonces, en ese sentido, entonces, la physis sería mucho más que el concepto de naturaleza. Esa es la naturaleza, pero entendida como algo dinámico, como una fuente, como un manantial desde donde sale todo lo que existe, todo lo que ha existido en el mundo, desde donde nace toda la realidad. Entonces, esa sería entonces la physis, y eso es lo que buscan ellos. Los pensadores del periodo cosmológico lo que buscan es el origen del cosmos, preguntarse cuál es el sentido del cosmos, de dónde comenzó todo esto, cuál fue el principio, cuál es la fuente de donde aparece todo lo que hoy día encontramos existiendo. Entonces, esa es la pregunta. Y no solamente el origen, sino también la estructura del cosmos. ¿Por qué el cosmos es así y no de otra manera? ¿Qué conforma el cosmos y los movimientos? Todo ese movimiento, esa sinfonía de la que yo les hablaba hace un tiempo, que es un movimiento, pero no es un movimiento caótico, sino que sigue una inteligencia, sigue un orden lógico. O sea, es un orden, detrás de ello está el logos. Entonces, los primeros filósofos entonces del periodo mítico, entonces, lo que es otra característica entonces de ellos es que ellos van a buscar cuál es la physis, cuál es el origen, la naturaleza de todo esto que existe. Y eso lo van a ver ahora no como algo personificado por dioses, algo divinizado, sino como algo natural que es posible, está abierto a que la inteligencia humana los pueda conocer. ¿Ya? Entonces, bueno, los filósofos del periodo cosmológico van a rechazar toda intervención de fuerzas no naturales y van a buscar solamente con la razón entender la realidad. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Qué es lo que lo anima? ¿Quién dirige todo este movimiento? ¿Cuáles fueron las causas? Todo lo relacionado con la naturaleza, con el cosmos, va a ser buscado a través de este concepto de physis. Y la pregunta, lo que más se busca es el arjé. ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio que da origen a todo lo que existe? Entonces, ahí llegamos entonces ahora a el primero de los filósofos que tiene este periodo cosmológico, que es Tales de Mileto. Como decía, para toda la historia, Tales de Mileto ha sido considerado el primer filósofo. No se conoce ninguno que haya sido anterior a él. Por lo tanto, hasta este minuto se sabe que él es el primero que empezó a buscar el origen de todas las cosas. Y este primero, lo que buscaba entonces era lo que es la naturaleza, la physis y el arjé. ¿Cuál era el principio? Aquel desde donde todo comenzó a brotar. Entonces, Tales de Mileto, como todo el mundo sabe, va a plantear que el agua es el principio, es el arjé de todo lo que existe. Entendamos arjé como principio. Entonces, el principio, aquello que da origen, aquello que empuja a crecer, que empuja a nacer. Sabemos que la naturaleza es donde nace todo esto, pero la naturaleza le empuja algo, y algo que pone en movimiento. Y esto es lo que pone en movimiento, es el arjé. Entonces, va a decir Tales de Mileto que el origen de todo está en el agua. ¿Por qué hace esta afirmación? Bueno, porque él era un hombre científico, un hombre muy observador, se le conoce como matemático, como astrónomo también. Entonces él probablemente observó que, lamentablemente él no dejó escrito, entonces lo que nosotros conocemos de él es a través de referencias de otros historiadores. Entonces lo que sabemos que tal vez él observó que la vida depende del agua, donde no hay agua, no hay ninguna vida que aparezca. Eso vemos en las plantas, si ponemos una planta en la tierra y si nunca la regamos se va a secar. Igual también pasa con los seres humanos. Nosotros podemos estar varios días sin comer, pero no podemos estar mucho tiempo sin agua. Entonces, el agua para él entonces, es la base de todo el universo. Aquí está entonces el principio de todo. Hay varias leyendas de por qué él habría elegido el agua. Hay alguna gente que afirma que él tal vez había estado en Egipto y que allí vio cómo el agua de las crecidas del río Nilo posibilitaban la agricultura, y que sin las crecidas del río Nilo la agricultura no era posible. Todo funcionaba en torno al río. También se habla de que
de que estuvo por la Mesopotamia también, y que ya recuerden que Mesopotamia es un continente, perdón, es un lugar que está rodeado de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces se llama Mesopotamia, la tierra que está entre ríos, se quiere decir Mesopotamia. Entonces, toda la vida de todos estos lugares dependía del agua del río. Entonces, tal vez por allí alguno de estos lo inspiró para plantear este principio. Tal vez para alguna gente, la idea del agua como principio, como arjé del universo, puede parecer un poco ingenua. Pero en este caso, en el caso específico de Tales de Mileto, lo que importa no es tanto el arjé que él propone, sino que fue el primero en que se planteó frente a la cultura mítica con una forma distinta de buscar respuestas a las preguntas del universo. Se dice que Tales de Mileto habría afirmado que la Tierra flota sobre el agua, por eso que la Tierra se mueve, hay terremotos, de todo tipo de cataclismos, es porque la Tierra no es rígida, sino está flotando sobre un mar. No, esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean como fundamentación nada más, porque ahí está alguien que para dar una prueba de que Tales de Mileto dijo que el agua era el arjé de todas las cosas. Y hay varios pensadores más también que lo dejo aquí para la lectura de ustedes. Diógenes Laercio también pone en su libro Vida y Opiniones de los Filósofos Más Ilustres, cuenta también cómo para Tales de Mileto el arjé es el agua. ¿Ya? Eso lo van a leer ustedes después para no quedarnos más tiempo. Lo que a mí me interesa que ustedes comprendan de Tales de Mileto, aquí les dejo harto material para que ustedes puedan averiguar y comprobar también lo que está dicho aquí. Entonces, me interesa que ustedes se queden con esta idea. Tales de Mileto fue el primer filósofo que conoce la historia, y aunque su arjé, el arjé que él propone, no sea tan elaborado como los que vendrán después, lo que importa es la actitud que él tuvo de buscar una respuesta fuera del mito, fuera de la exigencia de los mitos. Como siempre les recuerdo que me pueden interrumpir porque yo tengo la pantalla llena con el texto que estoy compartiendo con ustedes y no los veo levantar la mano, así que si alguien quiere hacer alguna intervención, simplemente me interrumpe, hábleme y yo voy a estar atento. Hago una pausa, no se preocupe, y puede preguntar o comentar algo. ¿Ya? De todas maneras, yo le voy remarcando qué es lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro. Aquí lo que importa es lo que ustedes van a leer después. El texto lo van a tener en sus manos para revisarlo. Ojalá mañana sí puedo lograrlo. El segundo filósofo de este periodo ya va a elaborar un arjé un poquito más complejo, va a ser un poquito más elaborado lo que él va a proponer. Él es Anaximandro, que como ya dijimos, también es de la ciudad de Miletos. Para él, hay el origen de todas las cosas, del arjé, el principio de todo, no es una cosa concreta. Fíjense aquí ya cómo estamos, como hay algo más elaborado. No es una cosa concreta, es el origen de todo, parte de una entidad que es abstracta. Pero además de abstracta, es decir, que no la podemos tocar, no la podemos ver, no la podemos palpar, no la podemos medir. Es una idea, es algo abstracto. Y es una realidad que es ilimitada, que es indefinida, que es indeterminada y que además es infinita. Cuando ustedes lean en un libro de filosofía que Anaximandro de Mileto dice que el origen de todo es el apeiron, no busquen el apeiron como una sustancia distinta. La palabra apeiron en griego significa justamente lo indefinido, lo indeterminado. Entonces, cuando dice Anaximandro que el origen de todo es el apeiron, está diciendo no que haya algo, no que haya una cosa que se llama apeiron, sino está diciendo que el origen de todo es una entidad que es abstracta, que es ilimitada, que es indefinida y que es infinita. Eso es lo que quiere decir. Entonces, este principio, entonces, como decía recién, es infinito y es ilimitado. No tiene límite físico ni tiene límite temporal. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque no es una sustancia concreta como es el agua, sino es una realidad más abstracta. Por eso decía que pusieran atención a esto, que ya no está proponiendo una cosa material como dijo Tales, sino está proponiendo una realidad abstracta que sería esta realidad que es
indefinida, que es ilimitada, y dice que también es eterna, porque esta realidad abstracta de donde surge todo no tiene principio, no tiene fin, que siempre ha existido, por lo tanto es eterna. Ahora, este universo, esta naturaleza que conocemos, que era el objetivo, que lo que les preocupaba a ellos, como varias veces lo he comentado, es una naturaleza que está en permanente cambio, un cambio constante, un cambio permanente. Y este cambio permanente en el universo tiene una explicación, y este va a ser otro aporte de Anaximandro. Va a indicar cuál es la fuente, cuál es la explicación de por qué hay cambio. Y el cambio se produce por las diferencias en los opuestos, el frío y calor, húmedo y seco. No es extraña la idea, a pesar de lo rudimentaria que pueda ser planteada. Hoy día sabemos, por ejemplo, que el viento se produce por los cambios de temperatura. Los truenos, por ejemplo, cuando hay un relámpago, se produce una dispersión del aire, se calienta todo. Cuando llega el viento frío, se produce el trueno. Entonces, el movimiento está producido por los opuestos. Por ejemplo, calor, frío, húmedo, seco. Este principio, que es indeterminado, gobierna todo lo que existe, y de él nace también todos los elementos y todos los seres del universo. Pero hay una idea nueva también. Después de que los seres llegan a su finitud, vuelven al origen, vuelven a este principio abstracto indeterminado. Y según, dice él, según la justicia. Quiere decir eso, que según según la vida que cumplió cada cual, hay un regreso, porque así está determinado por la esencia de la vida. Todo lo que es indefinido, todo lo que es limitado, cuando termina su vida, no es infinito. Todo lo que es finito, en algún minuto termina su vida. Y al terminar su vida, vuelve por esta misma ley de ser finito, vuelve a este principio de donde surgió en un comienzo. Este principio no es perceptible por los sentidos, pero se puede ver en el movimiento, en el despliegue de la naturaleza, en todo lo que existe. Detrás de ello está este principio que anima, que gobierna, que controla, que mueve todo lo que existe. Estoy por ahí. ¿Algún comentario? Le insisto que puedan comentar algo, puedan interrumpir para comentar. Hay más ideas también respecto de la filosofía de Anaximandro. Las voy a dejar a ustedes para que ustedes la lean en su minuto. Me interesa a mí hacer el planteamiento de estos personajes. El tercer personaje que vamos a ver es Anaxímenes, que es el tercer miembro de esta escuela. Anaxímenes se le ha criticado que hizo un retroceso en el planteamiento del Arjé, porque él va a decir que es el aer. Se ha traducido esto como aire, pero yo no quiero traducirlo, voy a tratar de usar la palabra griega aer en todo minuto para no decir aire, porque también, como pasa con Parménides, con el tema de la física, no es el aire como lo entendemos nosotros. Para nosotros el aire es un compuesto de oxígeno, de nitrógeno y otros gases más. Pero el principio del que habla Anaxímenes no es un principio físico, es un principio también, es como una especie de aliento vital. Es una especie de alma. Él habla habla de varios tipos de aire. Entonces, uno de los tipos de aire es el aer, ¿ya? Que es el principio que origina todo, a través de algunos procesos que son la rarefacción y la condensación. Pero él también habla de otro principio semejante al aer, que sería el neuma. Y neuma sería esa especie de aire que anima a cada ser. El alma, diríamos nosotros hoy día. Bueno, de ahí de neuma viene la palabra neumático. El neumático se infla y permanece como si fuera vivo porque tiene dentro de sí algo que lo anima, que lo mantiene vivo. Entonces, neuma, entonces sería esta especie de alma del universo. Entonces, bueno, este aer, que no es un aire como el que nosotros entendemos, sino algo más místico, algo más
más espiritual, como un aliento del universo, este aire entonces da origen a todas las cosas que existen mediante dos procesos, mediante la rarefacción, mediante la condensación. Cuando el aire se rarifica, se vuelve más sutil, da origen al fuego. Y cuando se condensa, así como se vuelve cada vez más denso, va dando origen también a cuerpos, a elementos mucho más densos. Primero, en un primer momento de densidad, da origen al viento, un poco más a las nubes, y así hasta llegar a conformar elementos más sólidos como el agua, la tierra e incluso como las piedras y todos los demás elementos que tienen una dureza superior como los metales y otras cosas. Entonces decía entonces que este aire entonces, que no es el viento, es como un soplo vital porque actúa también en esta característica de ser una especie de espíritu que anima a todo lo que está vivo. Es lo que llamaríamos después ese soplo universal, esa alma que tenemos todos los seres humanos. También Anaxímenes hizo alguna serie de planteamientos, se destacó en la cosmología, a diferencia de lo que había dicho era Tales, que la Tierra flotaba sobre un océano. Dice Anaxímenes que la Tierra es plana, pero flota en el aire. Igual también trató de explicar el origen y la conformación de los astros que veíamos en el cielo, y dijeron que es aire pero condensado en estado más ígneo, más fuego. E incluso él habla también de que todo el universo está animado por este neuma, por este aire, que es ese soplo vital que anima la vida de los seres humanos, pero también anima a la vida del universo. Todo el universo se mantiene activo justamente por este espíritu que es aire, o aire como diríamos nosotros también. Le dejo aquí también en este texto algunas referencias para que ustedes puedan revisar lo que he dicho aquí, comprobar que eso es así. Aquí tienen, por ejemplo, un comentario de Simplicio que dice que así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, del mismo modo el aliento, neuma, y el aire, aer, envuelven y sostienen todo el cosmos, lo que les contaba recién. Entonces, noten entonces que cuando hablemos de aer, no hablemos del aire como el aire común y corriente, tampoco es el agua del Heráclito, es el agua común y corriente, sino que son elementos que dan origen al universo, a todo lo que existe. Vuelvo a insistir, si me pueden interrumpir si quieren preguntar o comentar algo. Ya estoy atento a sus comentarios. Bueno, pasamos al siguiente, ese sería el número 3. El cuarto, a Heráclito. Heráclito de Efesos. Este ya no es milésico, Heráclito es de Éfeso, de otra ciudad. Heráclito entonces va a plantear, para hacer la formulación de su teoría, primero que nada tomando en cuenta y destacando que el universo está en constante movimiento. Eso parte primero por esta consideración. El universo es un constante movimiento, un constante cambio. No hay nada que permanezca igual por mucho tiempo. Todo está cambiando constantemente. A él se le reconoce esa frase de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque entramos al río y cuando volvemos a andar por segunda vez, el río ya no es el mismo y nosotros tampoco somos los mismos porque ya hemos cambiado, porque todo está constantemente cambiando. Todo el mundo es cambio. Dice su frase más representativa es Panta Rei. Todo cambia. Todo está constantemente cambiando. Ahora, también le voy a dejar acá algunos textos para leer a Heráclito, pero aquí es un poco complicado. Tenemos algunos fragmentos de Heráclito, nos han llegado a través de algunos investigadores, han llegado los fragmentos de Heráclito hasta nuestras manos, pero es difícil de leer. A Heráclito no era un tipo sencillo de tratar, era un tipo demasiado complejo, era muy denso, y en su tiempo le llamaban Herácliteos Hoescoticón, es decir, Heráclito el oscuro porque su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse
era críptica, costaba entenderlo. Entonces, sus textos también cuesta entenderlos, hay que leerlos muy bien. Entonces, él dijo que todo está en constante movimiento, Pantarrey es su frase. Entonces, esa es la primera cosa. Todo está en constante movimiento, esa es una de las ideas que nos va a dejar planteada. Todo está en constante movimiento. Ahora, este movimiento de todo lo que existe nos presenta a veces elementos opuestos, pero dice Heráclito que en este movimiento del universo no hay un caos. Por lo tanto, este es un movimiento con armonía, todo está gobernado por el logos, que es esta especie de inteligencia universal. Entonces, los opuestos que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, no es que sean opuestos, no es que sean contrarios y terminantemente opuestos, sino hay entre ellos relaciones de interdependencia. Por ejemplo, el día y la noche son opuestos, pero no son contradictorios. No podemos hablar del día si no conocemos la noche, no podemos hablar de noche si no conocemos el día. La vida y la muerte, la guerra y la paz, lo alto y lo bajo. Alguien podría hablar de la altura si no tiene una referencia de lo que es bajo. Cuando decimos que alguien es más alto que, estamos hablando de alguien, pero tenemos una referencia para decir es más alto respecto de alguien. Entonces los opuestos coexisten, los opuestos se necesitan. ¿Por qué? Porque este movimiento del universo no es caótico, sino está ordenado. ¿Y qué lo ordena? El logos. ¿Y qué es el logos? Lo que hemos dicho otras veces. Es un principio, una razón, una inteligencia cósmica que ordena, dirige todos los cambios, todas las contradicciones, todo lo que podemos percibir del universo que nos puede parecer a nosotros contradictorio. Pero todo esto tiene una lógica interna, está gobernada por una inteligencia del universo que es el logos. Dice Heráclito que a veces a la gente le cuesta ver el orden, ve solamente el caos, porque no tiene la capacidad todavía, no está entrenado para conocer al logos. Por eso él dice, escuchen al logos. No me escuchen a mí, dice por un texto por allí, escuchen al logos. Es decir, que nos abramos a entender la inteligencia del universo y así lograremos encontrar la sabiduría. Entonces cuando Heráclito quiere explicar cuál es el arjé del universo, como él ve que todo está en constante cambio, no hay nada que permanezca, no puede elegir un principio que sea físico como han hecho sus compañeros, sus antecesores. Entonces él propone una metáfora y dice que este principio, este arjé del universo es como el fuego. Bueno, eso ha dado a que alguna gente diga que Heráclito dijo que todo viene del fuego, pero nosotros sabemos que el fuego consume todo lo que se le pone cerca. El fuego no da origen a nada, el fuego consume, destruye. Entonces lo que pasa es que ahí también hay una mala interpretación de los escritos de Heráclito. Es fácil conseguirse los escritos, es un poco difícil de leer, para que ustedes puedan, si los consiguen. Creo que les voy a pasar también algunos fragmentos de Heráclito, si tengo todos. Creo que los tengo todos, se los voy a enviar también para que los puedan corregir, para que los puedan revisar. Se van a dar cuenta que es difícil de entender, pero no hay otra forma de corroborar lo que está diciendo verdaderamente, que es leyéndolo en su origen, en su fuente. Entonces, él nunca dijo que el arjé es el fuego. ¿Ya? Eso es una cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza, porque eso es lo que lo vamos a leer. Bueno, en un texto de filosofía va a decir que, según Heráclito, el arjé de todo es el fuego. No. El universo tiene una dinámica constante. El universo está en permanente cambio y cambio y transformación constante. Todo cambia, todo se mueve. Entonces no hay visible un arjé. Entonces, si hay un arjé, es precisamente este cambio, esta transformación. Esto es lo que hace que el mundo permanezca y que el mundo sea. Es el cambio lo que caracteriza a todo el universo. Entonces, ¿cómo hablo de cambio? Él usa la metáfora del fuego. Entonces, es como el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es uno siempre. El fuego siempre tiene la misma composición químicamente, por decirlo así. El fuego siempre es una naturaleza, pero su forma nunca es la misma. Pues lo mismo pasa entonces con el arjé del universo.
Lo mismo pasa con el movimiento, con la transformación, con la evolución constante del universo. El universo sigue siendo uno siempre, siempre es el mismo, pero está en constante cambiar, como el fuego. Entonces, la idea del fuego como el arjé del universo no es porque diga él que del fuego nace todo, sino porque este principio, el principio del universo es el cambio constante. Gracias al cambio se produce todo lo que existe. El cambio genera nuevas realidades, nuevos seres, nuevos elementos. Entonces la metáfora es para... ¿A qué se parece entonces el arjé? Bueno, para que la gente lo pueda entender, lo voy a poner en una imagen. Y esta imagen es la imagen del fuego, porque el fuego, siendo uno, nunca es igual en su movimiento permanente. Entonces, nos quedamos entonces con la idea de que para Heráclito hay un universo en movimiento, todo está en permanente movimiento, en todo cambio permanente. Que este cambio permanente está organizado por un logos, por la inteligencia del universo, y que no hay forma de mostrar un principio, un arjé, que sea concreto para mostrar a la gente. Entonces, usa la metáfora del fuego para eso. De igual modo, también les voy a dejar aquí algunas referencias bibliográficas sobre Heráclito para que podamos conversar. Hasta aquí me quedo con Heráclito. Ahora corresponde ver a Parménides. Parménides es denso de ver y me gustaría revisarlo con ustedes el viernes cuando ustedes hayan leído el texto un poco más. Entonces, les propongo hacer un alto aquí y conversar un poquito para que ustedes puedan preguntar o comentar lo que ya hemos visto. Voy a hacer un alto entonces y voy a esperar que ustedes puedan comentar lo que hemos estado conversando. Los escucho. Adelante. Doctor. Sí, mírenla. Estoy escuchando. Creo que la colega Mirla estaba con la mano levantada. Sí, adelante. Mírenla, sí. Bueno, doctor, yo lo que vengo escuchando, yo soy ingeniera química, nosotros estudiamos en el intento de explicar el origen de la materia, el origen de los átomos, todas estas teorías que nos viene dando, ¿no? Y ahí están las teorías que se menciona de Heráclito, de Anaxímenes, Anaximandro, ¿no? Que ellos intentan explicar el origen de las cosas, el origen del átomo, que venía del agua, del fuego, del viento, ¿no? Entonces, interesante lo que usted menciona, pues, ¿no? Que nosotros no lo habíamos analizado de esa manera, ¿no? Entonces, el origen del arjé que le llaman, ¿no? los filósofos, él decía que era el fuego, y yo lo entiendo como que en el fondo es él trataba de decir que era el origen de la materia, el átomo, porque era una partícula indivisible que no cambiaba, que no tiene fin, que no tiene lo que decía, no tiene principio, no tiene fin, ¿no? Entonces está en constante cambio, era lo que ellos trataban de explicar. Ahora bien, usted menciona que él decía que era el fuego, ¿no? Y es lo mismo, el origen de todas las cosas, y no es fijo, ¿no? No es una sustancia permanente, sino que va cambiando. Y dice que está gobernada, ¿no? por las leyes de la naturaleza, igual que nosotros explicamos el origen de la materia, el origen del átomo y todo eso en ingeniería. Bueno, me gustaría seguir discutiendo al respecto, doctor, pero me pareció interesante esto del fuego, no lo habíamos nosotros los ingenieros visto desde ese punto de vista, doctor. Entonces, ojalá que nos dé el material para poder leer y seguir profundizando a fondo, ¿no? Excelente, Magda. No se olvide entonces lo que yo les he comentado aquí. Los textos dicen que Heráclito plantea que el arjé es el fuego, pero no se olvide usted que el fuego no crea nada, el fuego todo lo destruye. Entonces, lo que no dice Heráclito que todo se origina del fuego. No dijo jamás una cosa como esa, sino que todo se origina en el movimiento del universo. Este movimiento permanente del universo va
va terminando con las cosas que llegan a su finitud, se acaban, las recibe, las recicla y vuelven a aparecer ideas, cosas nuevas. Entonces, todo el movimiento del universo termina con cosas y hace surgir cosas nuevas. Entonces, es la dinámica del universo constante en la que produce el nacimiento y la muerte de los objetos, de todos los elementos, de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo explicar? Entonces, no tiene Heráclito un elemento físico para ilustrar este arjé. Entonces, lo que hace es valerse de una metáfora. Por eso le decía yo que el fuego es uno, pero no es el mismo siempre. Entonces, es como si él dijera, entonces, el arjé del universo, entonces, no tiene forma, no tiene no lo puedo objetivar para contarles cómo es. Pero se los presento como una imagen, sería como una especie de fuego, porque el fuego está cambiando constantemente. Es fuego, pero nunca tiene una misma forma, porque las llamas van variando a cada rato. Es imposible capturar el fuego en una sola imagen, una sola fotografía que sea el mismo siempre. No es posible. Lo mismo pasa también con el arjé del universo. No lo podemos captar en un solo concepto, no lo podemos conceptualizar. Por eso entonces que él habla de que es un principio y que tiene una imagen similar a cómo sería el fuego. Pero sáquese de la cabeza eso de que el fuego origina todo, porque eso no es así, no lo dijo Heráclito, aunque lo digan los libros de filosofía. Igual en el caso de Anaxímenes tampoco. No es el aire, ese gas que nosotros conocemos hoy día, compuesto de nitrógeno, de oxígeno y de otros elementos más, en pequeña cantidad. Sino se trata de un principio que tiene forma de aire, pero es como el espíritu, como el alma que alimenta todo el universo, como el aliento de los seres vivos. Es un tipo de aire así, de la que se refiere a Anaxímenes. O sea, no es el aire concreto como el aire que nosotros conocemos, el gas que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, eso me gustaría que les quedara claro, o por lo menos que les quedara la duda y que ustedes investigaran más después con lo que yo les voy a dejar ahí para que ustedes sigan después revisando y también con los textos que les voy a dejar. ¿Ya? Así que les dejo esa inquietud. Consideren eso para su próximo trabajo de investigación. Y por supuesto también todavía aquí no tenemos la idea de los átomos, va a aparecer algunos años más tarde con Demócrito de Abdera. ¿Ya? Todavía falta para eso, todavía no tenemos la idea estamos recién despegando de la época mítica y está recién empezando a aparecer algo que se pueda preguntar como ciencia. ¿Ya? Pero todavía estamos empezando. Había levantado la mano antes, parece que fue Mirla. Sí, doctor, Mirla, pero soy Fermín. Sí, Fermín. Ya. Fermín, en los textos que le envié a Evelyn está lo que le ofrecí, el texto de su colega peruano, de su compatriota Augusto Salazar Bondi, y también el texto sobre América, sobre la filosofía americana, de Leopoldo C. Aguilar, de México. Está disponible para todos los que lo quieran bajar también, los que lo quieran leer, pero como usted se lo había ofrecido, le aviso que está ahí por allí. Ahora sí, lo escucho. Bueno, sí, doctora, la maestra Evelyn nos ha enviado, ya lo tenemos, esos documentos, gracias. Bueno. Respecto en primer lugar, debo decir, bastante esclarecedor su ponencia, nos ha sacado de muchas dudas. Yo más o menos puedo decir de que acá hay un problema de traducción, ¿no? Del griego al español. Seguramente hay palabras griegas como que no se encuentran en español. Entonces, algunas semejanzas, cercanías, entonces, por eso se dice que, por el caso, por ejemplo, el fuego es el origen de todos, ¿no? Bueno, necesitamos una relectura de repente, ¿no? Bueno, doctor, y compañeros, este es un proceso histórico, ¿no? Bastante amplio, seguramente miles de años. ¿Cómo pasar de un estado mítico a lo racional? En otras palabras, digamos, aquí hubo una ruptura epistemológica.
del mito al logos. El mito hemos conversado ampliamente en clase anterior, ¿no? Pero vale la pena recargar. El mito entendido el comprender mitológico como que detrás de todo acontecimiento hay una divinidad, hay un Dios, alguien que ordena, ¿no? O dioses, por ejemplo, pues pueden existir dioses caprichosos, enviar el verano, la lluvia, el castigo, los rayos, que sea. Eso dice la historia y usted lo ha explicado, doctor, brillantemente. Pero ahí no queda la humanidad. En algún momento van a surgir personajes que se dan tiempo suficiente, ¿no? Eso yo digo porque el aspecto social tiene que haber, por ejemplo, los filósofos presocráticos, Parménides, todos ellos, cuál es su situación social. Imagínense de una clase media. El pobre no tiene tiempo ni para pensar, ¿no? Porque son épocas de esclavitud. Entonces, estos hombres brillantes, en sus horas de ocio, ya se preocupaban, ¿no? Salir un tanto de eso de la divinidad y buscar las causas, si se quiere, materiales, ¿no? Orígenes. Entonces, ahí está el logo como razón, ¿no? O raciocinio, como principio, y más adelante, o también ya como ley, una ley científica, y finalmente ciencia, pues, ¿no? Hoy en día. Y, digamos, cómo se ha transcurrido, ¿no? Lentamente. Y hay, pues, efectivamente, libros, informaciones al respecto, ¿no? Y lo que me interesa de Heráclito, ¿no? El que usted nos ha manifestado respecto a que todo está en cambio, movimiento. Algunos filósofos van a llamarlo como, a todo eso de cambio, progreso, se llama dialéctica, ¿no? Dialéctica comprendido como desarrollo, cambio, transformación. Y también revolución, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es lo siguiente. No todos los filósofos aceptan el cambio, o puntualmente la palabra dialéctica, ¿no? Por ejemplo, el compatriota latinoamericano, digamos, el doctor Mario Bunge, para él dice que no se puede hablar de dialéctica. Dialéctica no existe en el lenguaje filosófico. Pero sin embargo, buscamos una serie de diccionarios, manuales, no tratados. Dice, la dialéctica es, el padre de la dialéctica es Heráclito. Entonces estaría negando a Heráclito, ¿no? Porque él dice, apuéstame usted eso del agua, ¿no? O por el río, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Puede ser el mismo lugar, pero el río, las aguas del río transcurren permanentemente. Y sobre eso hay mucha lectura también. Y mientras otros sí, pues, van a decir, claro, es un lenguaje permitido o que está permitido dentro de la filosofía, digamos, desarrollar la dialéctica, ¿no? Eso que quería que nos aclara, doctor. ¿Hay que sacar la dialéctica del mundo filosófico o es parte de ello, ¿no? Gracias, muy amable. Yo no conozco tanto al maestro Bunge, no es la epistemología, no es mi área de especialización. A mí me interesa mucho más la filosofía antigua, la antropología, la ética, la política también me interesa un poco como actividad filosófica. Toda la ciencia lo dejo a otros que tengan más en YouTube por eso, así que no sé por qué dirá Bunge algo así, pero como también dice, lo que plantea Heráclito es un movimiento dialéctico del universo. Eso mismo después lo va a recoger Hegel, que ya más cercano a nosotros, va a usar la dialéctica en toda su filosofía. El movimiento dialéctico es la base de todo su pensamiento filosófico. Entonces, no sé en qué contexto lo habrá dicho, pero me parece extraño porque el desarrollo del universo sigue una lógica, sigue una dialéctica. Sí, eso es dialéctica. O sea, no podría decir más de él yo porque, como digo, no conozco su pensamiento. Alguien había levantado la voz, él, y me parece que sí. Ok, doctor, gracias. Sí, buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por aclarar eso sobre
el principio del fuego, que siempre creíamos que Heráclito lo había dicho como fuente, ¿no? De las cosas, el origen de las cosas, y resulta que ahora lo entiendo que él hace la metáfora con el fuego es porque el fuego transforma, ¿verdad? Ahí las transformaciones que hace el fuego. Yo me imagino entonces que él se refiere a eso. Dentro de ese pensamiento binario también que él plantea, y obviamente dentro de ese pensamiento binario, pues ahí también se manifiesta la dialéctica que va a dar al logo, va a dar a ese razonamiento de conocer, porque se trata de un proceso cognitivo que lleva al hombre a conocer. Entonces, le doy las gracias porque de verdad pude aclarar esto de manera, pero perfecta. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, un gusto poder ayudar. Esa es la idea de aclarar esos conceptos, porque como les he dicho, hay muchos conceptos en filosofía. Yo creo que ustedes también se queden con esta idea. La filosofía es una herramienta poderosa. Hace unos días alguien habló acá de lo que ha pasado con la filosofía en su país, en Perú creo que era, que finalmente las autoridades terminaron por prohibirla. Aquí en Chile también pasó lo mismo. Intentaron prohibirla, con la diferencia que los profesores de filosofía nos organizamos y peleamos contra eso y logramos que la filosofía no se quitara de los colegios. Bueno, no se quería quitar, se quería bajar una hora. Aquí se hacen 3 horas de filosofía en los colegios a la semana y querían bajarla a 2 horas. Entonces peleamos y eso logramos que el gobierno, le doblamos la mano al gobierno y nos sacamos la filosofía, y el ejemplo nuestro ha sido replicado en otros países también. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué este ataque contra la filosofía? ¿Por qué querer sacar a la filosofía? Porque la filosofía es peligrosa. La filosofía nos hace pensar, y cuando nosotros pensamos empezamos a cuestionar lo que vemos como lo establecido. Entonces empezamos a preguntarnos ¿por qué esto es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Entonces, si la gente entera empezara a filosofar, caramba, algunas cosas no le parecería a la gente y querría cambiarlas. Y hay gente que está conforme como están las cosas y que no quiere que cambie nada porque así me conviene a mí. Entonces, no quiero que cambie nada. Entonces, la filosofía en ese sentido es un poco peligrosa. Entonces, yo decía en un comienzo, cuando les presenté esto del paso del mito al logos, yo le decía entonces que para mí, le estaba diciendo algo que ya a este último tiempo, antes no lo había dicho, pero ahora quería aprovechar este instante porque ya estamos en el tiempo para decirlo. Yo creo que cuando los primeros filósofos, estos primeros filósofos, fueron personas que notaron que esta forma de pensar tan estrecha que nos planteaba la mitología, al dejar todo en manos de los dioses, todo lo que ocurre por voluntad de los dioses, incluso lo que no ocurre, entonces no es posible buscar otra explicación. Entonces, esta forma de pensar así dentro de una esfera ahoga, porque cuando alguien quiere buscar más respuestas no tiene los espacios. También se lo comparaba con la Edad Media, que tampoco se permitía buscar otro tipo de respuesta más que la respuesta oficial. Y la gente que estaba con la respuesta oficial estaba muy cómoda, muy contenta dentro de este esquema. Y ustedes pueden llevar este mismo forma de pensamiento, la pueden llevar a nuestra época o a cualquier época, y siempre se van a encontrar con gente que quiere cambiar las cosas y con gente que se lo impide. Entonces, para mí el rompimiento de los primeros filósofos con el periodo mítico no está dado por los mitos, porque sean cuentos, porque sean fantásticos, o porque no sea verdadero o no verdadero, sino está dado por eso, porque el sistema impone tal censura para ir más allá de lo que permite el conocimiento teológico, que nos deja, entonces hay que romperlo. Y eso es lo que ha hecho siempre la cultura. Cuando me habla, don Fermín me habla de la revolución, de la revuelta, está hablando de eso. Entonces la filosofía tiene mucho que ver en esto, porque el pensar nos hace cuestionar lo que tenemos, nos hace cuestionar las cosas como están. Entonces a alguna gente que le gusta cuestionar, tenemos a la gente que le gusta cuestionar las cosas, y tenemos por el contrario a gente que no quiere que nada se cuestione, porque así están bien las cosas para mí. ¿Ya? Entonces por eso la filosofía también intenta ser protegida, ser peligrosa. Y también está lo otro que le decía.
cuando les hablaba a usted de la filosofía, de las dos características de la filosofía como crítica y también la filosofía como validadora de la realidad. O sea, alguna gente toma la filosofía para validar el estado de las cosas. Pero también hay otros que toman la filosofía para cuestionar y para cambiar en su función crítica. Entonces, eso también quédeselo como parte de su mirada de la filosofía, que eso sirve para entender muchas de las cosas que a uno, cuando uno se enfrenta frente al mundo, hoy día encuentra que hay cosas que no están bien, y cuando uno quiere plantear estas cosas, no, aparece que le dicen, no, déjalo así como está, se existen las cosas también, no cambiemos nada, no es conveniente cambiar, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Ya? Entonces la filosofía, en ese sentido, también la filosofía es peligrosa, y por eso también la han querido sacar. Así que esa idea también yo se la transmito como parte de lo que de la esencia de la filosofía. Doctor, Sí, sí. con lo que hizo el doctor Fermín, y pues yo recuerdo que yo que estudié ingeniería he llevado filosofía, he llevado sociología como curso básico en el primer ciclo. No a fondo como los sociólogos, pero luego se los ha quitado. Yo que trabajo aquí en la universidad en ingeniería no llevan esos cursos. Entonces, yo creo que de ahí viene un poco la crisis, analizando un poco el tema de acá del Perú y la crisis política en el Perú, porque ya nadie cuestiona, ya nadie, nos hemos convertido en políticos advenedizos. No tenemos una formación política que se formaba en las universidades también. Entonces, somos una especie de gente muy cómoda, que no somos capaces de criticar, no somos capaces de analizar, y se ha quitado de los colegios, entonces hemos reducido a las personas a conformarse con lo que hay, a elegir líderes improvisados o lo que la prensa nos quiere hacer elegir. Entonces no hay convicciones políticas, ¿no? Yo cuando llegué acá a Tingo María fui de las únicas que se definía como aprista. Soy aprista y no cambio mi forma de pensar por ningún otro partido, ¿no? Pero veo a mis colegas van como moscas de un partido a otro partido, de un partido a otro partido, independientemente si el partido que uno elige es bueno o malo, pero uno tiene condiciones, tiene formación, ¿no? Entonces yo creo que el haber quitado esos cursos del currículo nacional y el que se ha quitado las universidades también como curso básico, creo que nos está llevando a esa problemática que ya atravesamos aquí en el Perú y de repente también en Latinoamérica, porque ya estamos viendo gobiernos desastrosos y caóticos y nosotros seguimos apostando por ellos. Entonces eso es un poco a lo que nos está llevando esta crisis y de no haber protestado, ¿no? Para que no se quitase esos cursos como siguiendo el modelo chileno. Que ustedes no lo han permitido. Acá lamentablemente se nos ha impuesto el currículo nacional y nadie ha dicho nada. Entonces es un tema preocupante, ¿no? Hasta dónde nos están llevando estas políticas. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Bien, pues bien, exactamente. Aquí en Chile la red nuestra todavía existe. Hace un tiempo un grupo de gente de las universidades chilenas hicieron un trabajo de investigación cómo ha sido la filosofía en Chile, así que nos invitaron a conversar, porque yo fui uno de los fundadores de este movimiento que se llama ReProFish, Red de Profesores de Filosofía de Chile. Y ese fue un movimiento poderoso y todavía sigue siendo un movimiento que tiene poder, tanto que el Ministerio de Educación nos envía los planes y programas de filosofía para preguntarnos la opinión antes de hacerlos oficial. Entonces, fíjese eso, ¿qué significa? Que la autoridad nos ve con respeto. Entonces, ese respeto se gana. Yo les cuento, por ejemplo, que nos encontramos alguna vez en una reunión cuando reclamábamos por qué a alguna gente se le quería prohibir la filosofía, porque no querían que se enseñara en la carrera técnico profesional. Entonces decían, ¿para qué si los tipos que estudian carreras técnicas van a estudiar para ejercer un trabajo específico? No tienen que pensar. Y eso lo decía la autoridad. Así que no, nosotros tenemos que ganar, Magda, como usted está diciendo recién, lo que tenemos que ganar ese derecho a pensar, a ser respetado. Y eso también pasa por la dignidad de cada cual. Pero la dignidad de cada cual se la gana uno en su quehacer permanente. Entonces, si yo dejo que me pasen por encima, que me convenzan, que me hagan comprar tal cosa para comer, aunque yo no quiera, que me vendan políticos, que me vendan historias, que me vendan mentiras a través de la prensa, si yo lo permito, es culpa mía también. Entonces,
uno tiene que ser, la filosofía nos abre la mente para que cuestionemos eso y no nos dejemos convencer. Por eso dice que la filosofía tiene espíritu crítico, y eso es el espíritu crítico, ser capaz de analizar lo que viene. La palabra crítica viene del verbo krino, en griego, que significa la capacidad de cernir, de colar. De crítica entonces significa la capacidad de tomar algo, analizarlo, para sacar lo que no me parezca y decidir qué es de eso, qué es lo que voy a aceptar como mío, o qué es lo que yo voy a querer creer. Esto es crino. Entonces, eso es crítica. No es hablar mal de alguien, sino es colar, cernir. Eso es la crítica. Y también quería decirle, se me olvidó de lo que planteaba don Fermín. Yo les pongo en el texto también hartos palabras en griego. No es difícil que ustedes se consideren un diccionario de griego, y pues incluso pueden bajar algunos también online, y buscar la palabra cuando la encuentren, buscar la palabra, su significado, y tener una idea de qué tenemos frente a nosotros. Entonces la palabra tiene varias definiciones. Entonces, buscamos entonces la palabra fuego, piros, en griego. Entonces, ¿qué dice entonces? Dice piros, cuando habla Heráclito, lo comprobamos. Entonces, también es una buena idea. Les voy a subir también un diccionario de griego, aunque no sepan griego, pero por lo menos buscar una palabra en el diccionario que se busca como cualquier otra palabra. Y aunque no la puedan leer, pero por lo menos la buscan por semejanza en el diccionario, que está al mismo orden de las letras. Ahora sí que tenía una manito levantada por allí. Escucho CM. Buenas noches, soy yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿no? Sí, mire, en realidad yo quería participar sobre varios puntos. En realidad, usted había mencionado el tema de la filosofía como racionalidad, entendiendo el hecho de que el cuestionamiento es una situación fundamental cuando uno filosofa o cuando va a plantear temas o objetos filosóficos, ya sea de carácter social, ético, moral, epistemológico, matemático, físico, cualquier entidad que se manifiesta al ser humano, obviamente, implica una racionalidad y un planteamiento racional. La filosofía nos permite cuestionar, pero también creo que es necesario ceñir algo que es fundamental, es el hecho de establecer o determinar que aún lo establecido hasta ahora se ha hecho sobre la base de la racionalidad. Y obviamente, utilizando el instrumento de la razón, es totalmente permisible y es legítimo cuestionar. Sin embargo, no debemos olvidar, como repito, que aún lo que está establecido, se ha establecido sobre la base de la racionalidad, en función de un uso de logos. Inicialmente quería señalar eso. Para el aspecto latinoamericano, estoy hablando desde Perú, lo que ha pasado acá, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía política, es que en el Perú, como en algunos países de Latinoamérica, lo que ha pasado es que se ha establecido determinados gobiernos, pero influenciados por determinados pensamientos filosóficos. Concretamente, para Latinoamérica, creo que no es ajeno señalar que una corriente que ha influido en gran manera, llamado el marxismo, es el que ha establecido gobiernos en varios países de Latinoamérica. En el Perú, esto no ha sido ajeno. Hemos tenido gobiernos de carácter nacional y gobiernos regionales en Perú que han estado influenciados de esta ideología, o si se quiere, de esta filosofía política del marxismo. La gran pregunta es, si queremos utilizar la razón como instrumento filosófico para cuestionar desde la filosofía la realidad social, la realidad política y cualquier otra realidad, sin embargo, dialécticamente hay una negación de esta instrumentación, cuando, por ejemplo, determinados ideólogos o determinados partidarios de algunas ideologías totalitarias llegan al poder político. Es decir, una vez llegado al poder político, se anula la racionalidad. La gran pregunta para nosotros sería, ¿por qué se anula la racionalidad una vez que llegan, por ejemplo, grupos extremistas a capturar el poder? Esta pregunta me parece filosófica.
porque de ninguna manera la razón tendría que ser cercenada, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo moral, ni en lo social. Sin embargo, eso es básicamente lo que sucede. Entonces, hay varias cosas interesantes que usted ha mencionado, pero ya que han hecho referencia al Perú, me he permitido participar. Gracias por la apertura, estimado doctor. Muy amable. Gracias a usted por sus comentarios, porque la conversación, la exposición de esta clase se enriquece cuando ustedes hacen sus planteamientos también y me dan lugar a mí a que pueda mencionar cosas que no he mencionado. Por ejemplo, cuando usted dice que cuando nosotros criticamos algo, usamos la razón para cuestionar algo que antes se ha formulado también en base a lo racional. Pero esto no es algo negativo, sino que este cuestionamiento que se haga a lo que ya está de antes, aunque sea con la razón, criticamos algo que fue construido con la razón, eso es posible, es necesario, dialécticamente necesario, porque en el pensamiento humano no hay nada que sea permanente y que sea eterno. Todas las ideas pueden ser cuestionadas, porque una idea que hoy día es una buena idea, puede que mañana con el cambio, los cambios sociales, políticos y económicos, esa idea deje de ser interesante o deja de ser útil para el momento que estamos viviendo y hay que renovarla. Entonces, por eso la crítica no es negativa, aunque la idea anterior se haya fundado sobre la razón, también la misma razón nos indica que las ideas no pueden permanecer siempre, que el cambio en la generación de las ideas y también el cambio político, el cambio económico, las ideas van quedando obsoletas y hay que renovarlas. Entonces, en ese sentido, no es incorrecto cuestionar las ideas. Y usted me hablaba también de cuando alguna gente toma el poder. Eso pasa en todos los regímenes totalitarios, de cualquier signo que sea. Pero ¿cuál es el problema allí cuando un régimen llega al poder, no llega por vías democráticas? No estamos hablando de lo que llega por vías totalitarias, como son vías violentas, como son los golpes de Estado, la dictadura. Hablamos de los grupos democráticos que llegan al poder por vía democrática y después se instalan en el poder y desconocen o intentan manipular a la gente para que la gente no piense como lo hacía los adversarios, lo que querían combatir. Bueno, pero ¿cuál es el fenómeno que ocurre allí? Allí lo que ocurre es que la persona en la organización del Estado está para buscar el bienestar de toda la comunidad. El Estado es una instancia social organizada con la cual las sociedades forman este aparato para organizar la sociedad, para que la sociedad funcione bien, de manera que toda la gente pueda ser feliz. Entonces, el propósito de los estados es que el Estado gobierne para que la gente logre su plenitud, sea feliz y logre satisfacer todas sus necesidades. Pero el tema es que también a veces se confunde y la gente que toma el poder se empieza a preocupar del poder por el poder. ¿Ya? Dicen por ahí que el poder corrompe. Entonces, hay un problema ahí. No es un juego de políticas, no es un juego de racionalidad, es un juego de poder. Y ahí está el tema, la gran dificultad que tiene hoy día la política, que se busca el poder por el poder, no para servir a los demás, sino para tener el poder y con el poder servirme a mí mismo o a mis allegados. Eso podría comentarle yo a grosso modo. Bueno, ya pasamos de la hora, no los quiero tener más tiempo acá. Para mí ya son las 23 horas y un poquito más. Aquí estoy 2 adelantados respecto de la gente de Perú. No sé de qué otra parte más están ustedes, pero aquí ya está. Así que dejemos la clase de aquí entonces hoy día. ¿Ya? Si no hay nada más que comentar, lo dejamos hasta aquí, hasta esta hora. ¿Les parece bien? Correcto. Bien. Entonces nos encontramos el viernes. Les voy a buscar mandarles el documento que tengo aquí y los libros que les pongo en la bibliografía para las referencias bibliográficas que ustedes también pueden revisar. Y voy a acordarme de agregar un diccionario de griego también para que lo vean y lo puedan revisar, porque cuando uno lee un filósofo, de todos estos filósofos presocráticos, hay que buscar sus palabras claves, buscarlas en griego, y aunque uno barrunte un poco con el idioma, no es difícil, porque son las letras del abecedario, solo que a veces tienen otra forma, ¿ya?
Pero bueno, eso ya no podemos hacer una clase de griego acá, pero algo podrán hacer, así que les voy a agregar el texto para que se acostumbren a buscar las palabras. Entonces, muy buenas noches. Gracias por haber estado aquí hoy. Por todos los asistentes, hay 15 personas hoy día en sala, lo que es una buena asistencia para una charla de filosofía donde nunca hay más de 4 o 5. Así es que muchas gracias por estar. Entonces nos vemos el viernes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Hasta la siguiente clase. Buenas noches. Bendiciones con todos. Hasta luego.